Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos contacto con Enrique Quintana, periodista, director general editorial del periódico El Financiero, a quien agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de escucharlo en este noticiero de Radio Fórmula, que también es noticiero de Enrique, sin duda. Enrique, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches a la audiencia. Al contrario, Enrique, tu opinión sobre este tema, este debate de los salarios mínimos. Acabamos de hablar con el secretario del Trabajo, nos dice, sí, hay que revisarlos, por supuesto hay rezagos, sin duda, pero no puede aumentarse el salario solo por decretos y tampoco puede esconder afanes electorales. Pepe, mira, yo creo que la primera acción que hay que tomar es convertir al salario mínimo en salario mínimo, porque actualmente es una unidad de cuenta y no un referente salarial. Hay más o menos 400 leyes y reglamentos asociados al salario mínimo. Cuando uno se pasa un alto y le ponen una multa, pues está en salarios mínimos. Pero si quieres pedir un crédito en el Infonavit, también te lo ponen en salarios mínimos. Y es más, Pepe, los recursos que se les entregan a los partidos políticos a través del INE están en salarios mínimos. Entonces realmente hay una deformación que comenzó a mediados de los 70s, en donde el salario mínimo dejó de ser un referente del mercado laboral y se convirtió en una unidad de cuenta. Eso le genera una distorsión terrible a esta medición legal, y por eso mucha gente se opone a incrementos de los salarios mínimos, porque esto pues implicaría un cambio en múltiples variables que tienen que ver con ámbitos muy distintos, muy diferentes al mercado laboral. Entonces, esta es una primera tarea que debe ocurrir. Entiendo que una de las primeras propuestas que hará el gobierno del Distrito Federal en los próximos días, en la próxima reunión de CONAGO, será unilateralmente, en el caso del ámbito local, cambiar todos los reglamentos del Distrito Federal en donde hay esta unidad de cuenta de salarios mínimos, y se pondrá probablemente en términos de UDIs, es decir, las multas de tránsitos y muchas otras cosas ya no van a estar en salarios mínimos, sino van a estar en UDIs. Ese es el primer paso, Pepe. Y el segundo es que sí hay que revisarlo. Es verdaderamente un insulto el salario mínimo que tenemos en México. Ya ayer lo dijo la CEPAL, estamos a la cola de América Latina, y en América Latina el salario mínimo de México es el único que no alcanza para comprar la canasta básica alimentaria. No alcanza ni para eso. Entonces verdaderamente es una vergüenza. Máxime que es algo que está legislado constitucionalmente. Hay una violación flagrante, cínica de la Constitución con el nivel de salario mínimo que tenemos. Tiene que revisarse de manera importante. El sector patronal se ha opuesto sistemáticamente a un incremento sensible de los salarios mínimos, porque dice que si aumentan los salarios mínimos, pues todos los contractuales, todas las revisiones de contratos colectivos van a aumentar en la proporción que aumente el mínimo. Si se logra hacer esta desvinculación de convertir al mínimo, de dejar que el mínimo sea unidad de cuenta y punto de referencia de revisiones contractuales, me parece que sí es muy pertinente un incremento sustancial del salario mínimo, Pepe. No este aumento, ¿por dónde debería ir? Actualmente el salario mínimo, por lo pronto en el DF, es de 69 centavos. Correcto. Poquito menos en la llamada región B. Poquito menos es un par de pesos menos o 3 pesos menos. Por ahí anda. Por ahí anda. ¿Cuánto sería realmente el mínimo de un salario para que fuera correspondiente a lo que marca la Constitución? Mira, Pepe, un primero razonable me parece que sería ponerlo, si nos ponemos a números redondos, en algo así como 100 pesos. Es decir, estaríamos hablando de un incremento del 60-70% en el salario mínimo. Yo creo que eso sería lo razonable. Claro, este ajuste requiere hacerlo, necesitamos hacerlo después de hacer toda esta corrección, hacer modificaciones tanto en materia de leyes como en materia de reglamentos
que tienen este mínimo. Hace un momento nos decía el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, que si el salario mínimo se incrementara por decreto en esta cantidad, por ejemplo, que tú mencionas, Ajá. lo primero que ocurriría, con base en la experiencia del pasado, es disparar los índices inflacionarios y también incrementar el precio de bienes y servicios. De nada serviría. No estoy de acuerdo, Pepe. Mira, el salario mínimo se ha caído en 70% en términos reales, de 77 para acá. Los precios no han bajado en esa proporción, evidentemente. Sí. No hay una conexión directa. En el mercado formal, es decir, jurados del IMSS, el porcentaje que gana el salario mínimo es de alrededor del 7%. Solamente 7 de cada 100 trabajadores en el sector formal ganan el mínimo. El hecho de aumentarles a este grupo de trabajadores y quizás algunos más para no cambiar la estructura salarial, aumentan los costos en esa proporción. Pepe, esta es una falacia lógica, no se incrementarían los precios en la proporción en que se aumentara. Hablamos solo del salario mínimo y no de toda la estructura salarial, eso hay que ponerlo muy claro. Y aún en el sector total, incluyendo los informales, la proporción de personas que ganan el salario mínimo anda como en el 15% aproximadamente, así que no habría por qué darse, no tendría por qué darse un reflejo en esta proporción. La verdad es que ese argumento que a veces han esgrimido las autoridades y sistemáticamente el sector empresarial es una manera de eludir algo que, insisto, es una vergüenza en México, que es el nivel que tenemos en materia de salarios mínimos. Yo te diría, Pepe, inclusive si no se quiere aumentar el mínimo, pongámosle otra denominación, salario remunerador, salario básico de referencia, como quiera que sea, pero la verdad es que no podemos dejar que nuestra referencia sea la peor de América Latina, cuando tenemos la segunda economía en América Latina en tamaño, el país con exportaciones más cuantiosas en toda América Latina, pero en el último lugar en salario mínimo. Eso no puede seguir siendo, Pepe. Es decir, para lograr un incremento real de remunerador, etcétera, del salario mínimo, pues habría que generar, primero, motivar la productividad, generar el aumento de la producción de bienes. Entre más producción haya, las empresas van a vender más, esto se traduce en más ingresos y entonces se justifica pues que haya un aumento salarial que no implique, que no impacte de manera inflacionaria la economía. Sin duda, pero estás hablando de los salarios en el paquete. El sí. argumento que refieren muchos se refiere a los salarios y en ese sentido es absolutamente correcto. Los salarios van a aumentar conforme aumente la productividad, pero estamos hablando del sótano, estamos hablando no del edificio, sino de los pisos de hasta abajo, Pepe. Ahí sí se requiere decisiones de carácter jurídico. El salario mínimo en México no está regido por condiciones de mercado, está regido por una deformación de acuerdos, de formación jurídica que se ha presentado en las últimas 2 o 3 décadas y que requiere una fuerte corrección. Para todo el conjunto de los salarios, sin duda la condición para subirlos es un incremento de la productividad. Ahí sí, no hay de otra, cualquier otro recurso sería una falacia, pero no para el caso de los más pobres, que son los que están recibiendo estos 67, 69 pesos al día en función de la zona geográfica en donde vivan. Enrique, te agradezco mucho este análisis, pero permíteme también preguntarte un tema que tiene que ver con tu diario, con el periódico El Financiero, del cual eres director general. Se ha estado discutiendo de que la empresa para la que tú trabajas no le ha pagado lo que le debe de pagar, $1.5 millones, a los antiguos dueños encabezados por la familia Cárdenas Estandía, y que por lo tanto está procediendo un embargo del periódico, incluso del cabezal del periódico, del nombre de El Financiero, y que bueno, que tú estarías ya buscando chamba. Pues mira, no, yo estoy aquí muy ocupado, afortunadamente, hasta demasiado ocupado, y pues llevo muchos meses y hasta muchos años
en esta ocupación. No, Pepe, se trata de un litigio comercial de los muchos que hay entre todas las empresas, no solamente en materia de medios, de los que se presentan a cada rato y que pues con todo su derecho los acreedores eventualmente que no están de acuerdo con condiciones recurren a los tribunales y pues están en todo su derecho, y los deudores pues igualmente pueden acudir. En este caso hay negociaciones en curso. El tema de los embargos pues es un asunto de carácter mercantil. El cabezal del Financiero sigue estando ahí en el periódico, tú lo viste el día de hoy y va a seguir apareciendo todos los días ese cabezal del periódico. No hay ningún embargo del periódico, es un tema insisto, de carácter estrictamente mercantil, donde hubo garantías de cuentas de las que las empresas tienen muchas, que efectivamente se aseguraron para que los deudores tengan la certeza de que se les va a liquidar su adeudo, lo cual va a ocurrir en el curso de las próximas semanas. Así es que el periódico va a seguir saliendo todos los días y va a seguir, espero, en eso estoy ocupado, haciendo un mejor trabajo en el periodismo especializado día con día, Pepe. Te agradecemos mucho que nos hayas ayudado también a aclarar este punto que está rondando, sobre todo en los medios de comunicación. Que te vaya muy bien, Enrique, muchas gracias. Te agradezco mucho, Pepe. Buenas noches. Es el periodista Enrique Quintana, director general editorial del diario El Financiero.